Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero hablaros de algo que es cada vez más recurrente en las conversaciones que tenemos y es qué hacer si estás en una burbuja. Evidentemente hay dos maneras de verlo. Uno, eh, quedarte dentro de la burbuja y disfrutarla y aprovechar esta subida de precios prácticamente continua que hay. Es el icono de fumarse un puro, estar tranquilo, las burbujas duran mucho. La otra opción es salir corriendo. Eh, Vamos a ver en esta presentación cuál es la postura correcta, vamos a determinar qué es una burbuja, vamos a ver por qué estamos en una burbuja y cómo hay que gestionar nuestras inversiones y nuestra percepción de la realidad en torno a esa burbuja. Evidentemente, no hay situaciones extremas que sean razonables, ni obviar que hay una burbuja, ni salir corriendo. Hay mucha gente que piensa que porque uno habla de burbujas se está vendiendo todo el día el mercado. Es un error muy típico. No, tú puedes detectar una burbuja y estar disfrutando de esa burbuja o aprovechándote de esa burbuja, pero siendo muy consciente de que estás en un entorno que conlleva mucho riesgo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, la pregunta del millón es ¿qué es una burbuja? Y según Investopedia, lo que tenéis ahí es una burbuja, es un ciclo de mercado que se caracteriza por una rápida escalada del valor de mercado, particularmente en el precio de los activos. Por lo general, lo que crea una burbuja es un aumento de los precios de los activos impulsados por un comportamiento exuberante del mercado. Durante una burbuja, los activos normalmente se negocian a un precio que supera con creces el valor intrínseco de dicho activo, es decir, que el precio no se alinea con los fundamentales de dicho activo. Hay un gap cada vez mayor entre cómo cotiza el activo y cuáles son los fundamentos que deberían sostenerlo. Eh, ¿Qué factores son los que determinan que estamos en una burbuja? Hay dos partes muy importantes. Por un lado está lo que llamamos el precio o la valoración del activo y por otro lado está la psicología en el mercado. En primer lugar, cuando hablamos de precio o valoración, hacemos referencia a que existe una tendencia a una subida imparable del precio o continua del precio o una valoración que genera lo que llamábamos el otro día el síndrome FOMO, el síndrome de Fear of Missing Out o el miedo a perderme una situación que aparentemente todo el mundo está disfrutando. En este caso, todo el mundo está ganando dinero con la bolsa. Hace unos meses todo el mundo estaba ganando dinero con las criptomonedas. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué más da que esas cosas estén muy caras si esto no para de subir y mi vecino cada vez tiene más dinero en la cuenta porque está invertido en bolsa o porque compró la vivienda antes de registrarse esta fuerte subida que estamos viviendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos? La parte psicológica es de qué manera justificamos lo que estamos haciendo. Y lo que está claro es que cuando vivimos en un entorno de burbuja y existe esta retroalimentación a través del síndrome FOMO, lo que ocurre inexorablemente es que nos apoyamos en la idea de esta vez es diferente. Nadie va a participar en una burbuja con la sensación de que puede explotar en cualquier momento si no tiene el respaldo psicológico de que no va a explotar. Por tanto, el que participa en la burbuja lo que dice es que los argumentos de esta situación no se pueden comparar a lo que pasaba anteriormente. Es que el motor que lleva la valoración a los niveles actuales no es como antes. Es que existe algo que lo hace diferente. Evidentemente, desde la gran burbuja de los tulipanes en adelante, cada vez que hemos tenido una burbuja ha contado con una serie de condiciones distintas. No era el mismo activo, no se ha producido de la misma manera, pero lo que sí ha sido una repetición continua es la psicología del inversor en torno a esa burbuja, las fases por las que atraviesa y la frase inexorable de esta vez es diferente, que tal y como se ve aquí en un gráfico que publica Bank of America, estamos en esta. Ellos le llaman ahora la burbuja disruptora, ¿no? Entendiendo como que los fan stocks, las nuevas tecnologías son los que han traído a valoraciones antes impensables a la bolsa y ya vemos como 5 compañías de un total de 500 representan el 22% del S&P 500,
y mucho más si hablamos del Nasdaq, ¿no? Pero lo comparan con distintas burbujas que se han dado en el tiempo, la burbuja tecnológica, burbuja en Tailandia, la burbuja en China, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y como veis, el patrón de comportamiento no es muy distinto. El tamaño de la burbuja actual probablemente sea de los más preocupantes en este momento. A partir de ahí, uno debería preguntarse cómo se llega a esta psicología en las burbujas. En primer lugar, partimos de un punto en el que el precio o el valor de los activos es atractivo, porque probablemente el activo cotiza por debajo de su valor intrínseco. Es lo que llamaríamos una inversión value. En un momento dado, la subida del precio de esos activos o de ese activo genera una tendencia al alza en el precio, y eso está acompañado de un sentimiento de confianza. Todavía no hay una separación muy grande entre el valor del activo y el fundamento que lo sustenta, pero llega un momento en que la subida se convierte en pura especulación. Hablamos de especulación cuando la valoración de ese activo comienza a superar claramente el valor de mercado o el valor fundamental o intrínseco de esa compañía o de esa acción. A partir de ahí ocurre un efecto de que la propia inercia de la tendencia empieza a retroalimentar el concepto de que, aunque existe el riesgo de burbuja, esta vez va a ser diferente. Esa percepción de esta vez es diferente nos lleva a un sentimiento de euforia, donde la inercia de la tendencia retroalimenta la expectativa de invulnerabilidad, atrayendo a su vez a más participantes a jugar en esa burbuja a través del síndrome FOMO. A partir de ese momento, la inercia de la tendencia retroalimenta esa expectativa y nos vamos al concepto de avaricia. Cuando estamos en la avaricia, lo que ocurre es que los inversores comienzan no solamente a participar en esta burbuja, sino a hacerlo de una forma apalancada. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a asumir cada vez mayores riesgos porque consideran que no puede salir mal. Cada vez que ocurre esto, existe en el otro lado del mercado alguien que saca provecho. En este caso, las compañías que salen al mercado a suplir la necesidad que están expresando los que quieren comprar. Y empezamos a ver cómo muchas compañías empiezan a emitir acciones, incluso aquellas compañías que no ganan dinero. Finalmente, siempre acabamos igual. Surge un catalizador no previsto que hace que cambie la percepción de riesgo. Y eso rompe el castillo de arena que se desmorona y nos lleva a un desplome de las valoraciones hasta que alcanzamos de nuevo el punto de inicio. Esta es la mecánica. Y dices, vale, según explicaba John Keynes, uno de los mejores economistas, decía, los mercados pueden mantenerse irracionales mucho más tiempo de lo que tú puedes mantenerte solvente. Por tanto, no basta con ver la irracionalidad del mercado, porque puede pasar años siendo irracional y si tú te vas contra esa inercia de mercado, probablemente vas a perder tu dinero. George Soros lo dice de otra manera, habla de que las burbujas tienen dos componentes. Como sabéis, George Soros es uno de los mejores inversores que ha habido, empezó siendo un gran inversor en mercado de divisas, pero ahora mismo es un inversor a nivel global, y lo que nos dice es que las burbujas tienen dos componentes. Una tendencia subyacente, que es la que prevalece en la realidad, es con la que convivimos, y un concepto erróneo relacionado a dicha tendencia. Es decir, la tendencia, porque exista, no quiere decir que sea correcta. Este segundo punto hace referencia a lo que él llama la retroalimentación o reflexividad positiva entre la tendencia y el concepto erróneo. Cuantas más veces se pone a prueba el concepto y sale indemne, más se refuerza el concepto erróneo, alejando cada vez más las expectativas de la realidad. ¿Qué quiere decir? Si alguien te está diciendo el mercado está en una burbuja, ten cuidado, y el mercado corrige, pero corrige un 2, 3, 4% y vuelve a marcar un máximo histórico, tu percepción como inversor externo es, sí, por mucho que digas que esto es una burbuja y que hay riesgo, fíjate, ha caído un poquito y ya están nuevos máximos. Cada vez que ocurre un pequeño accidente y el mercado se sobrepone rápidamente a ese accidente, se refuerza el concepto erróneo. Y los inversores piensan, sí, claro, la cantinela de siempre, que va a bajar, pero nunca baja. Y eso hace que más gente se incorpore a este juego
de fomentar la burbuja hasta cotas cada vez insostenibles. Por tanto, acertar con el momento en que va a pinchar una burbuja es casi imposible. La siguiente fase es qué pruebas hay de que estamos ante una burbuja, es decir, hasta qué punto la bolsa depende de las actuaciones de los bancos centrales como la Fed, cómo lo que está haciendo el señor Jerome Powell, presidente de la Fed, fomentando estos paquetes de estímulo fiscal, porque al final el dinero sale de la Reserva Federal, negando la existencia de la inflación o salvando a las compañías que han tenido problemas durante el último año, ha incitado a un comportamiento y a una realidad de una tendencia netamente alcista. La pregunta es, ¿y qué pasa con esto? ¿Por qué es un problema, Pablo? ¿Por qué diablos te quejas tanto de estas cosas? Realmente demuestra que estamos ante una burbuja. En primer lugar, hemos dicho que una burbuja se compone de dos partes: valoración o precio y, por otro lado, aspecto psicológico. Cuando miramos la valoración de la bolsa, entendida como el market cap respecto al GDP, es decir, la economía, lo que descubrimos es que el Wilshire 5000, que es uno de los índices el índice más grande que existe en Estados Unidos, lo componen 5.000 empresas, cotiza proporcionalmente al tamaño de la economía americana como jamás ha ocurrido. Estamos en máximos históricos. Hemos dejado los picos del año 2000 a la altura del fango. Y dices, vale, pero ¿esto por qué tiene que funcionar? Pensad que los resultados de las compañías nacen del consumo y la inversión que hacemos los ciudadanos. Ellos fabrican productos y nosotros los compramos. El ritmo al cual compramos esos productos está ligado al ciclo económico. Cuando la economía crece, hay mayor capacidad salarial y, por tanto, mayor facilidad para que consumamos esos productos, generando un profit margin o un beneficio empresarial que justifica la valoración de la compañía. Si en la actualidad las compañías están cotizando a 3,5 veces ventas, quiere decir que estamos asignándoles o dándoles una valoración que proporcionalmente a los ingresos que van a generar esas ventas es totalmente desproporcionado. Y es lo que veis reflejado en esta gráfica. Por tanto, a nivel de valoración, la bolsa está, en este caso la bolsa estadounidense, está más cara de lo que ha estado nunca. Existe una gran desviación, por otro lado, entre lo que ganan las empresas y cómo cotiza el SP500 o el mercado. Y dices, ¿hasta qué punto? Bueno, si tenemos en cuenta, estos son, cuando hablamos de Forward 12 Month CPS, estamos hablando de los beneficios, las expectativas de beneficio futuro a 12 meses vista. Pero ya sabemos que esas expectativas de beneficio normalmente no se cumplen. Casi siempre esas expectativas son mucho más altas de lo que realmente consigue el mercado, o en este caso las empresas. Abajo en este cuadro pequeño lo que veis ya no es contra los 12-month CPS forward, sino contra el trailing PE. ¿Qué quiere eso decir? Que aquí tenemos en cuenta cómo cotizan las compañías respecto a los 12 últimos meses de ingresos o de beneficios, y descubrimos que estamos en máximos históricos. Por otro lado, alguien puede decir, bueno, si el mercado corrige un poco y esto cae a niveles de 3.240 o 3.000, ya habremos solucionado el problema porque habremos convergido con esa estimación de beneficios. Pero es una manera de verlo poco realista. ¿Por qué? Porque cada vez que el mercado tiene correcciones muy severas, normalmente es porque hay ciclos recesivos. Y cuando hay ciclos recesivos, no solamente baja el índice, sino también los beneficios empresariales. Por tanto, lo normal, igual que ocurrió aquí, es que en el momento en que esto se ajuste a la baja, esto también tendrá caídas muy profundas. Por tanto, lo que tendrá que bajar el índice para ajustarse serán cantidades mucho más elevadas que una mera corrección hacia la cota de los 3.000 puntos. Eso marca un poco la parte de valoración. Pero si nos vamos a la parte psicológica, ¿dónde está ese factor que nos permite medir
que hay una avaricia, euforia y un apalancamiento excesivo. Por un lado, si miramos cuáles son las compañías que durante los últimos meses han subido más, descubrimos que precisamente son las compañías que tienen más open interest corto abierto, es decir, aquellas compañías donde los fundamentos son peores y por tanto la industria se ha posicionado corto de estos valores son los que más están subiendo. Y por el contrario, aquella parte del mercado que no está vendido, que no hay posiciones cortas contra ellos, apenas están haciéndolo bien. Este comportamiento de que lo que tiene peor calidad de todo sea lo que más está subiendo y lo que tiene mejor calidad de todo sea lo que menos sube, es una muestra muy evidente de hasta qué punto hay una euforia y avaricia en el mercado. Y si nos vamos a los fondos que están apalancados directamente, fondos apalancados de compra en compañías relacionadas con bolsa en Estados Unidos, vemos que el crecimiento desde que acabó la pandemia ha sido espectacular. Nada comparable ni siquiera con lo que ocurrió antes de la crisis 2008. Por otro lado, si miramos realmente lo que ocurre con los fondos o los ETFs apalancados en sentido contrario, cuánta gente mantiene posiciones apalancadas cortas o con una visión bajista en la bolsa, descubrimos que estamos muy cerca de la cota de mínimos de 2018-2019. Este gap vuelve a mostrar que existe una euforia en el mercado que viene representada por esa inercia y tendencia vigente en la bolsa estadounidense desde hace prácticamente década y media. Por el lado de apalancamiento o posicionamiento en bolsa financiado a través de deuda. Cuando hablamos de los margin debts, estamos hablando de posiciones en el mercado que exceden la cantidad nominal de dinero que tenemos. En Estados Unidos, como veis, hay una relación muy directa entre ese nivel de margin debt y el comportamiento del S&P. En los picos de mercado es donde se alcanza un margin debt más alto. Cuando el mercado cae, la gente no quiere apalancarse para comprar, porque de hecho no quieren comprar. Y lo mismo pasó durante los picos en 2007 y las correcciones hasta 2009. El nivel que hemos alcanzado ahora no tiene parangón. El nivel de apalancamiento existente entre los inversores es el más alto de la historia. Por otro lado, hemos dicho que cuando hay tal apetencia por comprar cualquier cosa, existe la contraparte, existe la oferta. ¿Quién es esta oferta? La oferta es la tradicional y luego aquellas compañías que jamás tendrían compradores para su producto porque es un producto nefasto, pero que en los momentos de euforia como el que vivimos encuentran compradores. Y ahí tenemos el número de compañías que están saliendo a bolsa o ampliando o emitiendo capital cuando no ganan dinero. Es decir, son compañías que no generan retornos positivos, que pierden dinero. Y a pesar de eso, la gente lo quiere comprar. ¿Cuándo hemos visto estos comportamientos tan aberrantes? Pues precisamente en el año 2000, antes del pinchazo, y en el año 2008, antes del desplome. El nivel que hemos alcanzado en este gráfico de Sentiment Trader, como veis, no tiene paralelismo en la historia. Nunca antes habíamos llegado a una situación tan dramática como la que se vive hoy. Otra manera son las primas de riesgo. La cotización de la prima de riesgo medida como volatilidad del S&P 500 muestra que estamos en la zona de complacencia de nuevo. Estamos en una cota muy baja, pero como ocurrió en la fase final de los 90, es muy normal que la volatilidad empiece a no ser capaz de volver a los niveles justo de mínimos, lo cual representa una cosa que llamamos divergencia entre el precio y la volatilidad y que evidentemente nos advierte de que cada vez queda menos tiempo para el final de esta burbuja. Por último, podríamos hablar también de la cotización que existe entre los bonos de peor calidad y los bonos del escalón superior. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de los high yield o bonos basura, nos estamos refiriendo a esos bonos donde la probabilidad de que no te devuelvan tu dinero cuando los compras es muy alta. Es el riesgo de default. Cuando existe riesgo de default, cuando tú le prestas dinero a una compañía y tienes una alta probabilidad de que no te devuelva tu dinero,
le pides a cambio que lo que te tiene que pagar como rentabilidad por haberle prestado tu dinero es una cantidad muy alta, 15%, 20, 30%. ¿Por qué? Pues porque existe el riesgo de que no te devuelva el dinero, que haga un default y directamente quiebre. A día de hoy, lo que se le está exigiendo al mercado es por debajo del 4%. ¿Qué quiere eso decir? Que hay tal demanda de todo tipo de cosas, incluso de las cosas más asquerosas y basuras que existen en el mercado, que las compañías que tienen los productos de peor calidad consiguen venderlo. Imaginad que hubiese una fiebre por comprar comida. Y dices, ¿qué es el bono basura? Es el kiwi medio podrido. Y dice, ¿y quién va a comprar un kiwi medio podrido? Digo, pues fijaos hasta qué punto hay demanda, que eso es lo que tienen que pagar a cambio de vuestro dinero. Mínimo histórico. El diferencial entre un bono triple C, que es garantía de que no te van a pagar no te van a devolver parte de dinero, y single B está en mínimos. Solo hemos visto esta situación aquí. Estamos viviendo muchas cosas históricas. No se trata de una percepción o apreciación subjetiva. Hay muchísimas señales que nos indican que estamos viviendo una de las mayores burbujas de la historia. Ahora la pregunta es, ¿quiere eso decir que tengo que venderlo todo? No. Me hace gracia cuando algunos me dicen, es que tú llevas hablando de la burbuja 3 años. Digo, sí, evidentemente. Pero eso no quiere decir que no esté invertido. Una cosa es que sea consciente del problema y otra cosa es que directamente cometa el error de no seguir la recomendación de Keynes, ¿no? De cuidado porque esto puede ser irracional mucho más tiempo que tu solvente. En el fondo, sé que mientras los bancos centrales siguen ampliando de la forma que lo hacen los programas de política fiscal y el estímulo monetario al nivel que lo hacen, es complicado que el mercado caiga. No quiere decir que sea imposible. No me voy a creer la premisa de que no puede caer porque los bancos centrales están detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque en su momento la premisa era no puede caer porque el mercado inmobiliario tiene un futuro brillante, porque todo el mundo va a vivir a España por la calidad del clima y la calidad de la comida. Y anteriormente era no, es que no lo entiendes porque es Internet, nos va a cambiar la manera de ver el mundo, van a desaparecer los distribuidores intermedios, la inmediatez de la información. Sí, todo es verdad, pero el Nasdaq bajó un 83% durante 2001 y 2002. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú puedes detectar la burbuja aquí y hasta que pincha el mercado puede subir un 100%, como pasó con el Nasdaq. Al final cae un 83%. Pero esta subida es terrorífica. Si tú directamente te pones a vender o te pones corto aquí, no hay manera humana de aguantarlo. Este tramo final es precisamente lo que dice Keynes, que es la irracionalidad, lo que dura la irracionalidad. Por otro lado, si miramos el mercado inmobiliario en España, probablemente a partir de 2005 era muy evidente que había una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué dices? Porque la renta que hay que destinar a la compra de la vivienda es completamente un disparate. Y dices, ya, pero es que luego estuvo subiendo el 2005 y el 2006 y el 2007, incluso el 2008. Digo, sí, es verdad, 3, 4 años, hasta que luego cayó. Y dices, vale, estos son precios medios, pero es que hubo caídas de un 50% en la playa, hubo caídas de un 50 o más de un 50% a lo mejor en algunos pueblos o en extrarradios lejanos a ciudades. Y probablemente no hemos recuperado, como veis, más que niveles de hace 15 años o 16 años. Por tanto, cuando estamos en una burbuja, no quiere decir que haya que venderlo todo. Lo que hay que ser es consciente de dónde estamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, sé consciente del síndrome FOMO, es decir, si vas a participar de la euforia, tienes que entender por qué participas de la euforia y cuáles son los riesgos. La mentalidad rebaño, como dijimos en su momento, está bien porque genera tendencias, pero cuando esas tendencias se salen de madre, existe un riesgo cada vez más alto. Estar a favor de la tendencia es muy, muy interesante siempre, es como más dinero se gana. Pero no ser capaz de detectar el cambio de tendencia es el mayor error que se comete. Y se comete porque se piensa que esta vez es diferente. Y porque como cada corrección anterior ha generado nuevos máximos, uno piensa que no va a ser distinto esa vez.
Y cuando el mercado te barre en la otra dirección, no llegas a darte cuenta hasta que el daño es demasiado grande. Tienes que aprender a analizar por ti mismo y ser consciente de las decisiones de inversión que tomas. No te puedes fiar de la industria porque la industria quiere venderte este producto. La industria nunca te va a advertir. Las decisiones de qué producto se comercializa no está pensado en tu interés, está pensado en el interés de aquel que ofrece el producto. Tienes que seguir una estrategia de inversión, pero sobre todo tienes que ser tremendamente disciplinado con tu gestión monetaria. Tal vez no veas el pinchazo de la burbuja y el mercado se dé la vuelta, pero si tú controlas los stops y los objetivos y eres disciplinado con ellos, lo más que va a ocurrir es que tengas algún que otro traspié y una pequeña pérdida, pero desde luego no vas a poner en riesgo tu patrimonio. Tienes que ser capaz de diversificar y no mantener toda tu exposición en un único activo. ¿Qué sentido tiene tenerlo todo en una bolsa, en una acción, en un sector, cuando puedes diversificar entre distintos productos y distintas familias de activos? De esa manera no ganarás tanto, pero tampoco será tan desastroso cuando el mercado se dé la vuelta. Tienes que conseguir resistirte a la tentación de hacerte rico rápidamente. Es lo que ocurre siempre al final de las burbujas. La percepción de si me apalanco, si asumo un riesgo suficientemente grande, me puedo retirar de esta. Solo 1 de cada 1000 consigue eso. El resto lo que suele pasar es que pierde la mayoría de su dinero. Recuerda que para recuperar un 50% de la caída, el activo tiene que subir un 100%. Y cuanto más profundiza en la caída, mayor es la subida que tiene que producirse luego. Por tanto, no quiere decir que tengas que estar corto, no quiere decir que tengas que venderlo todo, pero sí tienes que gestionar con cabeza, tienes que gestionar con prudencia y tienes que conocer cuáles son los riesgos de estar invertido en el mercado en este momento. Yo estoy invertido en el mercado y si el mercado corrige un 10% aproximadamente, probablemente voy a incrementar mi posición porque todavía confío en que este disparate que estamos viviendo pueda extenderse un año más. Si me equivoco, saltará mi stop loss y la pérdida será como cualquier otra operación, no será algo dramático. Si acierto y después de un 10% merece la pena empezar a comprar y el mercado remonta y luego sube hasta finales de año o principios del año que viene, intentaré ser fiel a mis objetivos o take profits e ir saliéndome cuando considere oportuno. La diferencia principal de esta manera de actuar a la que tienen otras personas es que yo soy plenamente consciente de en qué aguas estoy navegando. Soy consciente de que las olas que vendrán no son olas de 1 metro, pueden ser olas de 20 metros de altura. Y por tanto, prefiero saber leer lo que está pasando con la marea en lugar de meterme en el agua pensando que todo es jauja. ¿Se puede uno seguir bañando? ¿Puede seguir navegando? Por supuesto, por supuesto. De hecho, es la forma de hacerlo. Pero tienes que estar cerca de la orilla, tienes que estar preparado para que si detectas que algo cambia de forma brusca, no te pille demasiado cerca de la parte profunda. Tienes que poder llegar a la orilla y ponerte a salvo lo antes posible. Mientras tanto, disfruta de lo que estamos viviendo. Es algo histórico de lo que se escribirán muchos libros. Pero siempre mantén la mente fría. No te dejes llevar por el efecto rebaño. No te dejes arrastrar por la sensación de qué fácil es esto. Eso suena al cuento de la lechera y ya sabéis cómo acaba. Espero que os haya gustado esta presentación. Si es así, recordad que podéis darle al like, podéis suscribiros al canal, podéis activarla. Disculpa. Me quedo sin voz. Podéis activar las notificaciones y compartir el contenido como es lógico. Evidentemente, cuando hablamos de este tipo de circunstancias, cada uno las lee a su manera, ¿vale? No todas las bolsas tienen el mismo perfil, no todas las bolsas tienen la misma valoración, pero todos sabemos que la primera potencia económica del mundo, que es Estados Unidos, marca la tendencia para casi todos los activos. Por tanto, siempre me centro en los datos de la economía y de la bolsa estadounidense por la relevancia que tiene a la hora de impactar en el resto de mercados. Si os ha gustado, dadle al like,
Bienvenidos sean vuestros comentarios, estaré encantado en contestarlos durante las próximas 48 horas. Que vaya muy bien, un saludo para todos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la vista.